aparte de los métodos de inicialización, como vimos en el vídeo anterior, tenemos también algún método muy importante que nos permite interactuar sobre todo con las propiedades o con los inputs que pueda tener nuestro componente. Una cosa muy importante es que si nuestro componente tiene input, esos input en el constructor todavía no están disponibles. Vamos a visualizar por qué. Vamos a crear aquí un input, por ejemplo, que se llame texto, de tipo string, no lo vamos a inicializar y acordaros, para crear un input lo que tenemos que hacer era utilizar el decorador @input. Si lo hago de esta manera, en este caso el Visual Studio, que es la herramienta que estoy utilizando, me permite autoimportarlo. Esto se ha importado arriba, pero no perdamos el hilo a que se tiene que importar arriba. No hace falta que lo inicialicemos porque se inicializa desde fuera, desde el componente padre. En este caso, en appcomponent.html, puedo pasarle la propiedad texto con el texto que le voy a pasar. Este es el texto. Fenómeno. Vamos a ver. Si yo ahora dentro del constructor de main_component quiero acceder a este texto, por ejemplo, de esta manera, console log, lo voy a poner así para que lo veamos. Texto, dos puntos y el valor de la variable. This.texto. Si yo quiero acceder de esta manera, vamos a ver qué pasa. Lo coloco en el constructor, me voy al navegador donde lo estoy utilizando y aquí vemos que en la consola aparece texto y la palabra undefined. En el constructor, las propiedades, los input, todavía no están definidas, todavía no están disponibles. ¿Qué pasa si hacemos esto en el ng_init? El siguiente método que hemos visto. Hacemos esto igual en el ng_init. Y si nos fijamos, aquí abajo en el ng_init se ejecuta el ng_init y el texto ya lo tenemos disponible. Ya podemos empezar a trabajar con él. Esta es una diferencia que tenemos que tener cuidado con ella porque si nos ponemos a trabajar con los input dentro del constructor nos va a dar problemas porque están indefinidos, todavía no están definidos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque entre el constructor y el ng_init se ejecuta un método extra también del ciclo de vida que se llama ng_onChanges. Todos estos métodos no hace falta lanzarlos, se ejecutan automáticamente. Dentro de este método de ng_onChanges es donde se nos están modificando todas aquellas propiedades de tipo input que estén llegando desde el exterior. Por tanto, aquí deberíamos tener también disponible el texto. Voy a colocar un flag de este tipo. Estoy en el ng_onChanges para poder verlo dentro de la consola. Lo visualizamos. Estoy en el constructor, no tengo definida la propiedad, estoy en ng_onChanges, ya tengo definida la propiedad, veis que se ejecuta justo después del constructor, estoy en ng_init, tengo definida la propiedad. Mucho cuidado con esto porque esto es lo que nos va a permitir, o este método es el que nos permite, aunque nosotros no lo implementemos, se ejecuta por detrás, es el que nos permite recibir los valores de los input que reciba nuestro componente. Muy importante esto. Y este método aparte, si hacemos alguna implementación más, también podemos saber cuál era el valor anterior que tenía el input y cuál es el valor siguiente que tiene, en caso de que estos se modifiquen. Vamos a procurar esto. Lo que voy a hacer es en appcomponent.html, en vez de pasarle el texto así directamente, lo que le voy a pasar es una variable. Aquí le voy a pasar una variable, por ejemplo, main texto la voy a llamar. Para pasarle una variable, la propiedad tiene que ir entre corchetes porque si no, no reconoce que esto es una variable. Y esta variable la estoy utilizando en appcomponent.html, por lo tanto, tiene que estar definida en appcomponent.ts. Me voy aquí y defino, la hemos llamado main texto. Defino main texto de tipo string, la inicializo en el constructor. Ups. Cuidado cuando pasa esto, porque seguramente arriba se me haya importado, hay que tener cuidado porque a veces se importan cosas. Voy a poner texto desde el padre. De esta manera ya le estaré pasando este texto, es decir, aquí en la consola ya le estoy pasando texto desde el padre y texto desde el padre, que yo podría utilizar en HTML sin ningún tipo de problema. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es que este texto vaya cambiando cada cierto tiempo. Voy a colocar un setInterval. Una herramienta muy interesante si queremos hacer este tipo de acciones. El setInterval ejecuta esta función, esta pequeña función, cada 2 segundos. Por lo tanto, yo dentro de esta función lo que puedo hacer es modificar el texto. Le voy a poner un pequeño contador para que veamos cómo se modifica este texto. Así que aquí voy a crear una variable, la inicializo a 0 y luego voy a poner pues texto y por ejemplo la variable. Y la
incremento, para que podamos ver el cambio. Si nos fijamos con esto, el texto va a ir cambiando cada 2 segundos. Por lo tanto, cada 2 segundos se tiene que ir ejecutando el método ngOnChanges que he puesto dentro del componente hijo. Vamos a verlo. Aparece aquí y si os fijáis aquí abajo va saliendo el ngOnChanges. Es decir, este método tiene la capacidad de ejecutarse cada vez que cambian los inputs, las propiedades que le entran a nuestro componente. Esto es muy interesante porque dentro de main component yo puedo estar atento cuando cambian estas propiedades y hacer ciertas cosas con ellas, ¿vale? Entonces, en este caso, pues eso es bastante interesante porque podemos recoger estos cambios. ¿Podemos darle algún toque extra? Pues sí, si nos vamos a main component, al ngOnChanges, como parámetro, este método recibe lo que serían los cambios. Si lo veis en la definición o en la documentación de Angular, más o menos saldrá algo de este estilo. Recibimos un objeto changes que será de tipo simple change. Este simple change también se ha importado aquí arriba, ¿vale? O sea que tened en cuenta que todos los objetos que utilizamos, la mayor parte de ellos se importan arriba. Este changes, simplemente, si lo visualizamos, a ver si nos deja visualizarlo, es donde nos van a venir todos los cambios de todos los inputs que vamos a recibir a lo largo de las diferentes veces que se vaya haciendo. Fijaros, esto es un objeto en el que tenemos la propiedad texto, que es el campo que está modificándose, el input que se está modificando, y tenemos current value y previous value, además del first change, si es el primer cambio. Por lo tanto, y cada una de estas va apareciendo texto, ¿vale? Texto, current value, first change, previous value. Podemos acceder a ello si lo hacemos de esta manera. Aquí en vez de changes accedemos a changes de texto y podemos visualizar el cambio en concreto de esta propiedad. Ahí tenemos current value, previous value y si es el primer cambio o no lo es. ¿Que queremos ser un poquito más específicos? Pues vamos a hacerlo un poquito más chulo. Vamos a hacer un console log de valor anterior y en este caso sería changes de la propiedad que queremos visualizar, texto, y en este caso es la propiedad, si no me equivoco, previous value. Previous value, copiamos esta, y el valor actual será lo mismo. Changes, la propiedad que queremos visualizar y en este caso, si no me equivoco, current value. Current value. De esta manera deberíamos poder visualizar dentro de nuestra consola, en este caso, pero podríamos utilizarlo para cualquier acción, el valor previo de un input, de un campo de entrada a nuestro componente y el valor actual que tiene. Aquí lo tenemos, valor anterior, valor actual, y en todo es igual, valor anterior, valor actual. Cada 2 segundos se va modificando, cada 2 segundos me voy enterando del valor que tenía antes y del valor que tiene ahora. Esto es súper útil para saber sobre todo cambios que se produzcan sobre los inputs de nuestros componentes, ¿vale? Porque puede ser que desde el componente padre, como está pasando en este caso, se vaya modificando el valor cada cierto tiempo, cuando se cumplan acciones, cuando el usuario vaya interactuando o cuando, por ejemplo, pues eso, cambie el tiempo, se modifique el tiempo. Entonces, muy interesante este método para poder interactuar con esos puntos en concreto. También tenemos otros métodos dentro del ciclo de vida de nuestros componentes que pueden ser interesantes, como por ejemplo ngOnDestroy. Lo que pasa es que en este caso este se ejecuta cuando el componente deja de estar visible en pantalla, cuando el componente deja de utilizarse, por ejemplo cuando lo ocultamos, cuando desaparece o cuando lo modificamos por otro. Entonces también puede ser interesante para hacer tareas de limpieza, para quitar ese interval, por ejemplo, que hemos creado arriba, para poder eliminar cosas que no necesitemos, etcétera, etcétera, o simplemente para hacer una animación de salida. Entonces todos estos métodos son muy importantes para tener control sobre lo que está pasando dentro de nuestros propios componentes. Cada uno de ellos cumple una acción, cada uno de ellos se implementará cuando lo necesitemos.